Buen día, buenos días con todos, con todas. Un gusto de poder participar con ustedes en este importante Congreso Nacional de Psicología organizado por el Colegio de Psicólogos del Perú. En realidad, hablar sobre adolescentes en conflicto con la ley penal es amplio. Espero que el tiempo pueda alcanzarme para compartir todas las ideas que tengo, pero siempre comenzar por algo, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, una de las primeras cosas que tenemos que tener siempre presentes es que es un fenómeno social altamente complejo, multicausal y cambiante, porque a diferencia de quizás de una enfermedad física, el problema de los adolescentes infractores se origina por diversos factores, factores personales, factores familiares, factores sociales, factores ambientales, y eso hace de una u otra manera que el tratamiento con esta población sea bastante complicado, porque la intervención se tiene que dirigir a todas estas factores multicausales que originan el problema de la conducta delictiva. Y decimos también que es cambiante porque si nosotros nos ponemos a pensar un poco, hace 10 años, por ejemplo, o hace 20 años, cuando yo recuerdo cuando comencé a trabajar en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, uno de los casos o uno de las poblaciones que mayormente ingresaban eran chicos que llegaban por terrorismo, sobre todo de la zona de Ayacucho. Han pasado 20, 30 años y adolescentes que han sido internados por terrorismo no se ve. Sin embargo, una de las modalidades que se están presentando con mucha mayor frecuencia en esta última década quizás podría ser el tema del sicariato y últimamente el tema de feminicidio, que hacía tiempo no había. ¿Y por qué yo parto de este comentario? Porque eso implica que los profesionales que nos hemos especializado en el tratamiento de esta población, también tenemos que permanentemente estar en permanente actualización. ¿Por qué? Porque los códigos de los adolescentes son cambiantes, los códigos de los adolescentes que consumen drogas son códigos muy especiales que les permite comunicarse entre ellos. Entonces, exige que nosotros también tengamos esa información. Generador de transgresión de normas, ¿no? Muchos de estos adolescentes, cuando se les hace el historial, vemos que tienen problemas de conducta desde pequeños y que se terminan conviendo en trastornos antisociales o disociales, ¿no? Entonces, y es muy frecuente este tipo de comportamientos. Al ser un problema multicausal, los tratamientos son atendidos por equipos interdisciplinarios, ¿no? Básicamente, creo que en la gran mayoría de países que trabajan la población, el equipo interdisciplinario es el psicólogo, la trabajadora social, el educador social. Sin embargo, la mirada tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Se están incorporando, por ejemplo, a los médicos, a sociólogos, antropólogos, porque la mirada tiene que ser una mirada integral y ver realmente y tratar de abordar todas las aristas. Una de las cosas que se está poniendo bastante énfasis es en el tema de hablar sobre factores de riesgo y factores protectores, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero esa es una mirada interesante porque implica trabajar sobre factores de riesgo o factores criminógenos, como llaman algunos investigadores, ¿no? Y estos factores de riesgo y estos factores de protección lo que nos dicen es que cuando un adolescente, luego de la evaluación, luego de la valoración de riesgo, se identifica que tiene altos factores de riesgo personales y altos factores de riesgo sociales, nos hacen prever la probabilidad, siempre hablamos con probabilidad, de que haya un alto riesgo de reincidencia en la conducta problemática. Yo les estoy mostrando un gráfico de la última investigación que se hizo desde DeVida, ¿no? Que es del año 2017. Por el tema de la pandemia, este año no ha habido encuesta a nivel nacional, pero esta es una encuesta que se ha hecho a nivel nacional en colegios, en poblaciones que tienen más de 200.000 estudiantes. Lo interesante acá es que si ustedes ven, en el año 2007 se decía que el 7.9% de todos los adolescentes encuestados, y se tomaba como población a nivel nacional, el 7.9% de los adolescentes en alguna etapa de su vida había probado algún tipo de sustancia. Esto se incrementó en el año 2012 al 8.1% y en el año 2017 se ha incrementado al 11.4%. Este gráfico lo que nos hace ver es que hay un incremento significativo en el consumo de drogas por parte de la población adolescente y lo más probable es que
con el tema de la pandemia también se haya incrementado el consumo de algunos tipos de sustancias, ¿no? Este dato que nos proporciona de vida nos hace ver que 1 de cada 3 estudiantes del primero al quinto de secundaria actualmente ingiere alcohol o tabaco. Esta situación tiene un impacto negativo en la salud, así como en su desarrollo social y cognitivo, y en consumidores problemáticos se presenta como un asunto de salud pública. Por lo tanto, la relación consumo de drogas con conductas infractoras es una relación muy marcada y que genera muchos problemas de salud pública. Por lo tanto, para nosotros sí era un poco la razón de ser de cómo establecer programas de intervención o cómo establecer estrategias de intervención para trabajar este problema tan complicado. Yo les presento, así como les contaba, que he tomado esta información de vida sobre las estadísticas hasta el año 2017. Yo quería compartir una estadística actualizada a octubre de este año del Centro Juvenil de Lima, ¿no? En general del PRONACEG a nivel nacional. El PRONACEG, el Programa Nacional de Centros Juveniles, administra 8 centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional y 25 servicios de orientación al adolescente, es decir, lugares a donde el juez determina que este adolescente, por la característica de la infracción que cometió, merece estar internado para recibir una atención quizás un poco más intensa, o si es una infracción que el juez considera que es una medida o una infracción leve, el juez considera de que puede recibir intervención profesional, intervención psicosocial, sin desligarlo de su medio social, sin desligarlo de su medio familiar, sin desligarlo de su medio educativo. Por lo tanto, recibe la atención en estos SOAS. En el gráfico de arriba, donde dice Centros Juveniles de Medio Cerrado, tiempo de la medida, acá hay un dato que me parece importante y significativo. Fíjense, esta es una estadística que se tiene del año 2008 al 2019, en las cuales las medidas que el juez ha dictado son medidas que van de 1 a 12 meses. Yo lo he sombreado de amarillo porque ese es el dato que me permitía conversar con ustedes y amarrar un poco con el tema de los tribunales de tratamiento en drogas. Si el caso es de 1 a 12 meses y el promedio de lo que yo he estado investigando son 6 meses, es decir, el juez determina el internamiento en un centro juvenil de medio cerrado por una infracción que por el tiempo que ha determinado se presume que es una infracción grave, leve, y sin embargo decide el internamiento por 6 meses. Las investigaciones y la evidencia científica demuestra fehacientemente que los internamientos de corta duración o de larga duración, en este caso de corta duración, no deberían ameritar internamiento, sino deberían ser tratados en medio abierto. Es decir, si nosotros somos estrictos y tratamos de entender la lógica del juez por el cual determinó un internamiento de 6 meses, asumimos de que ha sido una infracción que ha sido leve y que por lo tanto eso ameritaría ser atendido en un servicio de orientación al adolescente. Al año 2019 tenemos 318 adolescentes que ha bajado, y acá tendríamos que también tener en consideración un poco de la pandemia. Si ustedes ven el historial del 2008, casi todo del 2008 al 2014, que fue el pico más alto con 937 adolescentes, siempre han sido porcentajes altos de adolescentes. En este año tenemos 388 y, por ejemplo, ese sería un dato importante que nos implicaría conversar con los jueces, sentarnos a conversar con los jueces para que ellos puedan de repente en algún momento reevaluar. Y esto está en íntima relación con la propuesta que tiene que ver con el Tribunal de Tratamiento en Drogas. El otro dato que les muestro abajo tiene que ver específicamente con el tema de consumo de drogas. Al año 2020 tenemos 893 adolescentes que en su historial manifiestan que han tenido un consumo ocasional de alguna sustancia y 259 adolescentes que tienen un consumo de tipo experimental. Sumando, es aproximadamente el 40% del total de adolescentes que durante este año están internados en los centros juveniles. Esto también nos hace pensar de que hay un porcentaje significativo de adolescentes que de una u otra manera necesitarían algún tipo de intervención, quizás intervención breve,
con esta población, hacer algo de intervención, consejería, y hay un número de 184 adolescentes que tienen un problema clasificado como dependiente y 295 clasificados como abuso. Esta clasificación la hace el mismo PRONACEJ, el mismo Programa Nacional de Centros Juveniles, ¿no? Por lo tanto, esta población que estamos hablando entre dependiente y abuso necesariamente deberían recibir una intervención especializada para ayudar en el problema del consumo de drogas. Sin embargo, ninguno de los centros juveniles tiene profesionales especializados en la temática de atención a personas con problemas de abuso o uso de drogas, ¿no? Entonces, eso hace que enfoquemos nuestra mirada hacia el modelo del Tribunal de Tratamiento en Drogas. Brevemente, voy a un poco comentarles, hay una propuesta de intervención desarrollada por Pérez Luco, Alarcón, Lago, Zambrano, del 2014, que es tomado del modelo de Chile. Y ellos hablan de que las personas, cuando nacemos, comenzamos a desarrollar una personalidad. Y acá entra mucho en énfasis y entra mucho como un tema fundamental que cómo se va a ir desarrollando esa personalidad. Podemos estar expuestos a factores protectores, es decir, niños que nacen, se desarrollan dentro de ambientes, entre comillas, saludables, donde los vínculos afectivos son muy fuertes, donde la relación entre los padres, la comunicación de repente es buena, donde se promueve el desarrollo de una autoestima saludable y por lo tanto lo que se está formando allí son factores protectores. Sin embargo, vamos a encontrar otras familias u otros modelos donde las carencias de repente de estos vínculos afectivos son muy débiles o no existen, donde la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia de género está cada vez mucho más marcada, donde hay ausencia de padres y donde los vínculos están totalmente desvinculados, o sea, no hay muchos vínculos. Estos comportamientos van a generar en las personas lo que se conoce como factores de riesgo y van a generar eventos de vida que van a ser para este niño, para este adolescente, van a ser estresantes. ¿Por qué es importante entrar brevemente en el detalle de esto? En que las personas, en los niños o en adolescentes que han desarrollado estos factores protectores, probablemente van a desarrollar una personalidad saludable y van a tener un proyecto de vida saludable. Pero ojo, eso no implica de que en algún momento, y tiene que ver con lo que vamos a ver un poco más adelante, hay una pequeña proporción de adolescentes que terminan cometiendo alguna conducta infractora, que han tenido buenos elementos, han tenido factores protectores, provienen de un buen hogar, pero a veces son comportamientos que transgreden las normas que son producto de la misma etapa de la adolescencia, ¿no? Donde son chicos rebeldes, son chicos cuestionadores, donde les cuesta aceptar, respetar las normas. Entonces, producto de ese mismo desarrollo, producto de esa misma adolescencia, estos adolescentes pueden presentar un comportamiento transgresor. La evidencia científica demuestra que con el tiempo estos cambian, salen de esta etapa y nuevamente recuperan esa estabilidad y recuperan esos factores protectores y nuevamente se vinculan de manera saludable con la sociedad y desarrollan un comportamiento y un proyecto de vida sano. Sin embargo, en contraparte, en aquellos casos donde nosotros encontramos estos adolescentes que han vivido en situaciones poco favorables o desfavorables, están más expuestos a factores de riesgo y están más expuestos a factores criminológicos. Por lo tanto, la probabilidad de que estos adolescentes terminen presentando una conducta transgresora o una conducta que transgreda las conductas socialmente aceptadas es mucho mayor. Y de este porcentaje hay un pequeño grupo, un grupo reducido, que con el tiempo van a seguir manteniendo este comportamiento delictivo, terminando en un comportamiento antisocial. Esa es una de las explicaciones que nos dan estos investigadores y que también sirve como base para tratar un poco de explicar esto de los tribunales de tratamiento en drogas. Un poco explicando y brevemente también resumiendo, las conductas delictivas son de dos tipos. Las conductas delictivas denominadas comunes
o las conductas delictivas persistentes o distintivas. Y dentro de las conductas comunes vamos a encontrar de dos tipos, ¿no? Las que son transitorias y las que son episódicas. Las que son transitorias se refieren a comportamientos delictivos muy frecuentes con delitos de baja gravedad y se limitan a la adolescencia. Eso es lo que les comentaba hace algún momento, ¿no? Son adolescentes que tienen una buena formación, tienen un buen soporte familiar, social, educativo, pero sin embargo, producto de esa adolescencia, terminan cometiendo alguna conducta denominada infractora. De repente llega a la comisaría, pero ahí nomás quedó, porque el adolescente sale de la etapa y nunca más vuelve a presentar esta conducta delictiva. Eso es lo que generalmente más se ha visto. Después tenemos otra conducta delictiva común también que es episódica, ¿no? Pero eso está más relacionado, por ejemplo, a factores situacionales o a conflictos personales que pueda tener este adolescente y que cada vez que se presentan estas situaciones específicas, el adolescente de una manera reactiva comienza a presentar este comportamiento. A diferencia, tenemos el otro tipo de comportamiento que es el persistente o distintivo. ¿Qué significa? Que estos comportamientos, por ejemplo, los que somos de Perú nos acordaremos del famoso gringacho o del famoso broncano. Son chicos que desde la niñez y a la adolescencia, cuando se comenzó a hacer el historial, se detectó que tuvieron serios problemas de conducta. Muchos de ellos eran chicos pájaros fruteros, vivían en la calle, y eso se fue reforzando hasta que llegaron a la adolescencia, presentaron las conductas antisociales y ellos han seguido lo que se conoce como la trayectoria delictiva. Es decir, ellos han seguido manteniendo en el tiempo y en el espacio ese comportamiento y son ellos los que terminan presentando conductas delictivas y son los que ellos generalmente en el tiempo y en el espacio siguen manteniendo esta trayectoria delictiva. Lo que se ve acá en este gráfico brevemente, hay tres elementos. Uno es lo que se dice la cifra negra. ¿Qué cosa es la cifra negra? La cifra negra, y dense cuenta que es un alto porcentaje, son aquellos casos que nunca se llegan a descubrir, porque el chico presentó una conducta infractora, pero nadie lo descubrió, nunca lo descubrieron, pasó, que es un alto porcentaje. O de repente llegaron a la comisaría y el fiscal determinó o la policía conversó con los padres y simplemente regresaron a sus casas previa llamada de atención, previa amonestación y no entran a las estadísticas. Sin embargo, tenemos un grupo que se llama de delincuencia transitoria que es un alto porcentaje, pero sin embargo el tiempo que cometen esta conducta es corta, generalmente durante la etapa de la adolescencia, y vamos a ver en un rosado lo que se llama la conducta delincuente, que es un poco porcentaje, es un bajo porcentaje de la población en general, pero que sin embargo el comportamiento se da a lo largo del tiempo. Hay algunos investigadores que dicen que en los trastornos psicopáticos, en las conductas o en las personalidades psicopáticas, el proceso involutivo se da aproximadamente a los 40, 45 años, pero está más relacionado con la edad que con la conciencia que la persona toma para cambiar la conducta, ¿no? Son pocos, pero sin embargo son los que los medios de comunicación le prestan mayor atención o son sin embargo los que presentan conductas reiterativas y son los que de una u otra manera generan esa alarma en la población con respecto al tema de la delincuencia juvenil. ¿Cuál es la relación entre droga y el delito entre adolescentes infractores? Se han visto básicamente tres elementos. El primero es que por el tipo de sanción, las bandas de traficantes de drogas, los grupos de delincuentes han comenzado a captar a adolescentes, a menores, para meterlos en el tráfico de drogas. ¿Y por qué? Por el tema de las medidas socioeducativas. Una persona mayor que es detenida con posesión de drogas, 1 kilo, 2 kilos, las sanciones son bastante altas, a diferencia de un adolescente que sabe que en un corto tiempo, este adolescente, si cumple la medida y si obtiene el beneficio de la semilibertad o alguna otra de las medidas alternativas, este adolescente va a salir en un poco tiempo. Entonces, esa es una de las estrategias que las bandas criminales, las bandas que trafican drogas, están haciendo. Están comenzando a captar cada vez mayor cantidad de adolescentes para meterlos en el tráfico de drogas. Un segundo elemento que nosotros encontramos está vinculado a la estrecha relación entre la conducta delictiva, robar, asaltar, para obtener dinero para conseguir la droga. Es decir,
La conducta delictiva está íntimamente relacionada a su conducta adictiva, es decir, roba, asalta para obtener dinero. Y el tercer elemento es que muchos de estos delitos o estas infracciones se cometen bajo el efecto del consumo de alcohol o de otras drogas, principalmente pasta o inhalantes tipo terocal. Esa es la relación que actualmente se ha visto entre el consumo de drogas y las conductas infractoras. Andrew Vivonta es uno de los psicólogos que más ha trabajado este tema. Y disculpen, son ¿no? Ellos son dos psicólogos canadienses que han trabajado mucho el tema del tratamiento con adolescentes infractores y de qué manera, qué estrategias o qué intervenciones se pueden hacer para ayudar a reducir los niveles de reincidencia. Y ellos proponen básicamente en este análisis de riesgo de reincidencia que hacen trabajar sobre 4 factores. Factores de riesgo y factores protectores, y factores estáticos y factores dinámicos. Ellos trabajaron un instrumento que, por ejemplo, en el Perú se utiliza, que es el SABRI. Y dentro de los factores de riesgo son aquellos que muestran predisposición a asociarse con el comportamiento antisocial y o violento. Entonces, para nosotros es importante identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a este adolescente para que tenga pueda haber un nivel de reincidencia. Pero así como identificamos factores de riesgo, también es importante identificar factores protectores. Porque por más chico violento que sea, por más problemático que sea, por más conducta infractora que haya presentado, es importante y necesario que comencemos a identificar factores protectores y no nos quedemos solamente en los factores de riesgo o en los factores que originaron su problema de consumo de drogas o su conducta de ingresar a un centro juvenil. Por lo tanto, factores de riesgo y factores protectores se convierten en elementos centrales. Lo otro que es importante analizar bajo este enfoque, bajo este modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, son los llamados factores estáticos y los factores dinámicos. Un factor estático va a ser identificado como aquellos factores históricos que forman parte de su experiencia de vida y que lastimosamente no vamos a poder hacer nada por cambiar, ¿de acuerdo? Y tenemos los otros que son los factores dinámicos. Los factores dinámicos, como dice el nombre, es aquello que nosotros con la intervención profesional, con la intervención terapéutica, con la intervención especializada, nosotros podemos cambiar. ¿Qué cosas podemos cambiar? Los factores dinámicos. ¿Qué cosa es un factor dinámico? Por ejemplo, un factor dinámico podría ser las creencias que el adolescente tiene con respecto a su problema. No sirvo para nada, siempre voy a ser así, mis padres no creen en mí, ¿no? Ese tipo de factores podemos ayudar a cambiar. No puedo vivir sin la droga. Son creencias que los adolescentes tienen, ¿no? O la idea equivocada de que no sirve para nada, mis padres no me quieren, el mundo está en mi contra. Entonces, cuando nosotros hacemos las intervenciones, una de las de la parte, creo, más enriquecedora es comenzar a recopilar esta información. Sabemos que sobre los antecedentes estáticos no podemos cambiar. Si proviene de un barrio donde se vende o se consume drogas, no vamos a poder hacer nada. Si proviene de un ambiente marginal, no vamos a poder hacer nada. O si tiene un antecedente de violencia, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que centrarnos y focalizarnos en los factores dinámicos. Si bien es cierto, los factores estáticos no podemos trabajar, la pregunta será, entonces, ¿para qué los trabajamos? ¿Para qué investigamos? Porque la evidencia nos dice que a mayor cantidad de factores estáticos y a mayor cantidad de factores de riesgo, muchas veces los riesgos de reincidencia o los pronósticos a veces no son no son pronósticos muy favorables, ¿no? Pero igual tenemos que ir interviniendo sobre esta población. ¿Qué tenemos en cuanto a los adolescentes y los espacios delictivos, no? Básicamente hay tres elementos que nosotros hemos identificado en esta población y la evidencia también nos dice, ¿no? El primero es que el adolescente se relaciona con un grupo con el deseo de destacar por encima del resto. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la identificación de los grupos de pertenencia y de los grupos de referencia. Estos chicos que están en la calle, que de repente están muy desordenados y no están bien orientados y probablemente han dejado el sistema educativo, laboral y no están realizando alguna actividad, se comienzan a vincular a grupos de la calle. Y generalmente los grupos que van a encontrar en la calle son chicos que están pasando por la misma experiencia de desadaptación. Lo otro que ya les había conversado es que
ante la carencia, muchas veces carencia de todos, sobre todo de carencias físicas y carencias materiales, estos adolescentes encuentran en el robo, en el asalto, una manera de conseguir dinero para conseguir la droga, para poder mantener su consumo de drogas, o para satisfacer, como está en el literal C, aquellas cosas que de repente de otra manera no pueden obtener. Nos hemos encontrado con adolescentes que a veces están caminando y se cruzan con un chico y le gustó el gorro que tenía y simplemente se la arrancharon. Le gustó la zapatilla que tenían y simplemente la arrancharon. Es decir, comienzan a satisfacer sus propias necesidades y ellos encuentran que a través de las conductas delictivas o bajo la intoxicación por alguna sustancia, tienen mayor, se reducen sus mecanismos de control y por lo tanto tienen mayor fuerza, fortaleza para desarrollar estos comportamientos delictivos. Es allí donde entra el tema del tratamiento con drogas. Creo que todos nosotros, y me imagino que todos los que están en estos momentos escuchándome, de una u otra manera están vinculados al tema de la psicología jurídica, ¿no? Y una de las grandes dificultades, por ejemplo, que se encuentran cuando nosotros nos hemos relacionado con los jueces, es la relación que ha existido siempre entre las decisiones que toma el juez con los informes que hacen los equipos interdisciplinarios. Generalmente lo que ha sucedido y lastimosamente sigue sucediendo hasta ahora, que a veces los jueces son indiferentes, no sé si la palabra será indiferente, no quiero que suene feo, ¿no? Pero muchas veces no toman en consideración las recomendaciones o las sugerencias que hacen los equipos interdisciplinarios o los equipos multidisciplinarios cuando hacen el informe que elevan al juez o al fiscal para tomar una decisión. Entonces, el Tribunal de Tratamiento en Drogas, como dice ahí, ¿no? Toma como base la propuesta que se denomina justicia terapéutica. Y la justicia terapéutica no es otro que el estudio del rol de la ley como un agente terapéutico. Fíjese lo interesante y lo relevante de esta definición. Es el estudio del rol de la ley como un agente terapéutico. Es decir, lo que se quiere es que el juez ya no sea solamente juez y que ve el juez amparado en un código o lo que dice un reglamento o lo que dice el Código de Responsabilidad Penal del adolescente, sino el juez también tiene que tener esa mirada más amplia, nutrirse de lo que pueda decir el equipo interdisciplinario, pero sobre todo que sepa que la medida que va a proponer o que la sanción que va a proponer también tiene que tener un sentido terapéutico, un sentido que ayude al adolescente y a la familia a tratar de ser mejor persona y no centrarnos única y exclusivamente por lo que dicen los códigos o por lo que dicen las leyes. Y esa es una mirada interesante, es una mirada totalmente distinta que implica replantear la mirada que hasta ahora se tiene, ¿no? Y eso también implica que haya una relación mucho más cercana, una relación mucho más permanente, una relación permanente entre los equipos y lo que plantean los jueces. Es el eje central o la mirada central de lo que sería el Tribunal de Tratamiento en Drogas. Obviamente este tribunal está dirigido a adolescentes infractores de la ley que tienen un problema de salud que esté asociado al consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Es bien claro y este Tribunal de Tratamiento en Drogas lo que trata de explicar es que existe, y lo hemos conversado, para eso los gráficos, de que existe una relación directa entre conducta de consumo de drogas y conducta infractora, o conducta infractora con el problema del consumo de drogas, ¿no? Entonces, la idea es que los jueces entiendan, o aquellos lugares donde se está proponiendo los tribunales de tratamiento en drogas se propongan. A nivel de Latinoamérica, Chile generalmente siempre es el modelo referencial para nosotros. Ellos ya lo vienen aplicando desde hace algunos años. Es más, en Colombia también se está haciendo, que son nuestros referentes más cercanos. Y comentarles que, por ejemplo, en el Perú, en el Ministerio Público, ya lo está asumiendo a través del programa de justicia restaurativa. Y a nivel de juzgados, el juzgado de Ventanilla, ¿no? El juez de Ventanilla está asumiendo también desde el año pasado el reto de implementar estos tribunales de tratamiento en drogas.
Vamos a esperar, sabemos extraoficialmente que los resultados son buenos, pero la idea es un poco que esta propuesta de tribunales de tratamiento en drogas se vayan también implementando en las otras cortes superiores de justicia, ¿no? Como les digo, la Corte Superior de Justicia de Ventanilla es la única que hasta ahora ha asumido el Ministerio Público en Lima, pero la idea es de que esto se pueda generalizar en las otras cortes a nivel nacional, ¿no? El Tribunal de Tratamiento en Drogas es un tribunal destinado específicamente a supervisar causas de infractores dependientes. O sea, solamente van a entrar en esos tribunales aquellos adolescentes en los cuales el juez haya encontrado una relación directa entre su problema de consumo de drogas con la conducta infractora, ¿no? Lo interesante de esta propuesta, como les decía, es que se va a conjugar la parte legal con la parte terapéutica. La parte legal que la va a ver el juez y la parte terapéutica que la va a ver el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, lo interesante es que acá lo que se va a buscar es que estos dos esfuerzos se sumen, que estos dos esfuerzos se junten para lograr que este adolescente se pueda rehabilitar. Los tribunales de drogas combinan los servicios de tratamiento o adicción a las drogas con el sistema judicial, ¿no? Como les decía, este es un enfoque no controversial. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a conjugar son los tres elementos. El juez que va a tratar de dar la medida que favorezca al adolescente. Yo les conversaba hace un rato, si ustedes recuerdan, cuando les puse la estadística del centro juvenil, y por ejemplo les hago recordar, yo les decía, había un porcentaje de adolescentes que tenían problema, que tenían consumo experimental y que tenían un consumo experimental de drogas. Probablemente sería interesante saber cuántos de estos adolescentes cometieron la conducta infractora. Por lo tanto, lo más conveniente y lo más recomendable sería, si hubiera un tribunal de tratamientos en drogas, que el juez determine que estos adolescentes, por el tipo de infracción, que ha sido una infracción leve, y porque tiene un consumo leve, o un consumo experimental, o un consumo de abuso de drogas, lo más conveniente sería enviarlo a un tribunal de tratamiento en drogas. Y que, por ejemplo, eso ayude a que baje la cantidad de la población que en estos momentos está en los centros juveniles. Entonces, por ejemplo, eso también ayudaría a que si se reduce la cantidad de adolescentes que están en un centro juvenil, esto nos daría la idea de que la atención para los que están en internamiento sería un tratamiento mucho más operativo y mucho más intenso. Lo otro es que el juez, ya les dije, ¿no? La labor del juez es ayudar a darle una medida que ayude a que este adolescente mejore. El abogado defensor y el fiscal lo que tienen que hacer por su cuenta es que el adolescente, por ejemplo, ¿no? Cumpla con asistir a su tratamiento, cumpla con recibir las terapias, y ahí el rol del fiscal y del juez, del abogado defensor también se convierte en un elemento central. El rol del abogado no es solamente defender la causa, sino también ayudar, motivar, orientar y acompañar a que este proceso se cumpla, ¿no? La abstinencia, que es uno de los elementos importantes, ¿no? El Tribunal de Tratamiento en Drogas también lo que plantea es que cómo poder asegurar de que realmente este adolescente que no ha sido derivado a un centro juvenil de medio cerrado y que está en un medio abierto o está recibiendo tratamiento en un centro especializado, realmente no esté consumiendo drogas. Entonces, uno de los mecanismos que se asegura en estos casos, una de las formas que se plantea para tratar de asegurar de que este adolescente no consuma, es hacerle las pruebas para detección de sustancia. Generalmente es el kit que se aplica para identificar sustancia en la orina, ¿no? Entonces, ese también es un mecanismo es un mecanismo de control externo. El juez tiene la tranquilidad o la seguridad de que cuando el adolescente venga a su evaluación, vendrá con los resultados de su prueba. El adolescente sabe que en algún momento le van a tomar la evaluación, por lo tanto se convierte en un mecanismo de control para no consumir, y la familia también de una u otra manera tiene cierta tranquilidad porque sabe que en el dosaje, en la evaluación de orina, va a salir si el adolescente está consumiendo o no. Por lo tanto, el dosaje de orina, aunque parezca mentira, se convierte en un elemento que también ayuda a que el adolescente evite consumir, ¿no? Vaya generando también la conciencia de que es riesgoso consumir porque va a salir en el dosaje.
Una estrategia coordinada determina la respuesta de los tribunales de drogas frente al incumplimiento de los participantes. No, esto es importante porque ¿qué pasa si el adolescente incumple? Acá lo que se tiene que hacer y que se plantea en uno de los elementos es que también el adolescente tiene que ser previamente evaluado. O sea, no es que cualquier adolescente va a entrar al Tribunal de Tratamiento en Drogas. Tiene que haber necesariamente un filtro que nos haga ver, y ese filtro básicamente va a pasar por la evaluación del equipo interdisciplinario y por también el aporte que pueda hacer el abogado. O sea, se tiene que ver qué características tiene este adolescente. Se tiene que ver los antecedentes, se tiene que ver si cuenta con, o no con un soporte social, con un soporte familiar, si está estudiando, elementos que nos ayuden a reducir los índices de riesgo de incumplimiento de la medida, ¿no? Porque eso también ayuda a que este modelo de tribunal de tratamiento en drogas se pueda mantener en el tiempo. Es fundamental que exista una continua interacción judicial con cada participante del tribunal de drogas. El tribunal de tratamiento en drogas tiene una característica y una peculiaridad, de que las sesiones, por ejemplo, no son largas ni esporádicas. Las sesiones se programan más o menos de manera mensual y tengan la seguridad de que hay dos momentos, ¿no? El momento de la preaudiencia y el momento de la audiencia. En el momento de la preaudiencia se reúne el juez, se reúne el abogado y se reúne el fiscal y conversan sobre el caso. Esa es la preaudiencia, ¿no? Se analiza cómo está el adolescente y se informa de los avances, las dificultades, el equipo interdisciplinario tendrá la oportunidad de interactuar, informar sobre los avances o dificultades, y con esa información el juez va a la audiencia. Se cita en la audiencia y el juez lo que va a hacer es, con previa información que se tiene, informar al adolescente de los avances y de cómo lo está observando. Y son sesiones cortas, de minutos, 5 minutos, 10 minutos en algunos de los casos. No son sesiones ni audiencias largas. Por eso, y esa también es una de las características del Tribunal de Tratamiento en Drogas, ¿no? Es súper efectivo, súper dinámico, pero la idea es que se vayan familiarizando y vayan conociendo un poco cómo es el desarrollo de este sistema. El monitoreo y la evaluación son herramientas para calcular los objetivos del programa y medir su eficacia. Ese también es uno de los elementos que plantea este Tribunal de Tratamiento en Drogas. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo da los resultados? ¿Cómo sabemos si el modelo de tratamiento terapéutico o el tratamiento en drogas está dando los resultados y realmente está ayudando a reducir la reincidencia del ingreso de adolescentes a los centros de internamiento? Ese también es uno de los retos que se tienen que tener, y necesitamos instrumentos, técnicas basadas en evidencia que nos ayuden a decir, estamos en el camino correcto, las intervenciones que se están haciendo, el feedback que se está dando, estas preaudiencias y estas audiencias que se dan con frecuencia están ayudando a que el adolescente tome conciencia del proceso de cambio que se está teniendo, ¿no? Esas son las estructuras que deben tener un sistema de tribunal de tratamiento en drogas. Actualmente, y en base a la encuesta de victimización y percepción que tiene la comunidad en general sobre el problema de la seguridad o inseguridad ciudadana, es que con este tema de la pandemia y el uso de las mascarillas, por ejemplo, el uso de las motos, el no poder identificar a las personas, el tema de la inseguridad se ha incrementado. Creo que todos nosotros somos testigos conscientes de que no hay día en que prendamos el televisor para ver el noticiero, leamos un periódico, un diario, y vamos a encontrar de que los temas de delincuencia, de violencia, de feminicidio se han incrementado. Ayer, el miércoles, recordábamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a la fecha habían 111 mujeres que habían sido víctimas de feminicidio. Yo les comentaba al inicio y les decía que hasta hace un tiempo atrás era impensable encontrar a adolescentes que ingresen al centro juvenil víctima de feminicidios, pues se está dando. Entonces, esa percepción que tienen las personas hacen que se vea a la delincuencia juvenil como un tema central y un tema gravitante, ¿no? Por lo tanto, y ahí es donde se da la relación entre este consumo de drogas
y el delito, ¿no? Entonces, lo que les trato de explicar en ese gráfico es cómo la justicia terapéutica o el TTDA que proviene de la justicia terapéutica une estos dos elementos, ¿no? Une el tema de los delitos o de las infracciones con el consumo de drogas. El consumo de drogas visto a través del tratamiento que van a ofrecer los equipos terapéuticos y el delito atendido por los jueces a través de las medidas socioeducativas que se promueven tanto en medio abierto como en medio cerrado y las posibles medidas accesorias que en algunos casos también plantean los jueces, ¿no? Entonces, ese mix, esa unión, esa relación, ya no solamente el juez mira por su lado y el equipo interdisciplinario trabaja de manera aislada, no. Lo que se está buscando con esta justicia terapéutica, lo que se está buscando con este modelo del Tribunal de Tratamiento en Drogas, es que los jueces y los equipos se junten, crucen información y vean qué es lo más conveniente para este adolescente. Que reciba un tratamiento ambulatorio o que pueda recibir un tratamiento en internamiento. Definitivamente, si hay un internamiento es porque la medida es grave y porque probablemente el adolescente necesite un tipo de intervención más intensa. Una de las dificultades que se tienen actualmente es los profesionales especializados. No los tenemos, es una dificultad, pero no nos queremos quedar en dificultad. ¿No? Hemos establecido relaciones con DEVIDA, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Drogas, para fortalecer competencias en nuestro personal, entrenarlos para que aprendan a tener intervenciones con esta población de adolescentes. En el caso de adolescentes que van al SOA, por ejemplo, el Ministerio de Salud del MINSA ha desarrollado los centros de salud mental comunitarios. Una propuesta muy buena, muy interesante, que se está haciendo a nivel nacional, y creo que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en medio abierto, en un servicio de orientación al adolescente, lo que se está haciendo es trabajar de manera mancomunada, de manera estrecha, van de la mano. Se identifica que un juez determina que un adolescente tiene problema de consumo de drogas, el equipo interdisciplinario hace un plan de intervención donde incluye que, acuérdense cuando les conversaba de los factores de riesgo, factores protectores, un factor de riesgo, el adolescente consume drogas. Un factor protector está asistiendo al colegio o la familia, son padres que los están apoyando. Factor estático, no, el barrio donde vive consumen drogas. Factores dinámicos, tiene un problema de consumo de drogas. Entonces, el factor dinámico, consumo de drogas, ¿cómo lo atendemos? Como es dinámico, significa que podemos intervenir sobre el consumo de drogas. Por lo tanto, lo que se está haciendo allí actualmente es derivarlo a un centro de salud mental comunitario. Si bien es cierto, también sabemos que en los centros de salud mental comunitarios, a la fecha, no necesariamente hay psicólogos especializados en adicciones, por lo menos se cuenta con un staff donde hay un psicólogo, hay una trabajadora social, generalmente hay un médico psiquiatra que nos puede ayudar a dar una intervención preventiva o de orientación y consejería a esta población, ¿no? Entonces, pero la idea se está haciendo no con la mirada del Tribunal de Tratamiento en Drogas. Esto que estamos haciendo de manera empírica, esto que estamos haciendo sumando esfuerzos para tratar de trabajar, creo que sería una buena propuesta si la comenzamos a sistematizar, porque aunque parezca mentira, el juez también se convierte en un elemento principal. Generalmente lo que pasaba es que se presentaba el informe y generalmente el juez se desligaba del caso hasta cuando la familia pedía la semilibertad, pedía el beneficio de semilibertad o el adolescente salía externado por cumplimiento de medida. La familia pedía semilibertad, lo solicita al juez y el juez recién, podían haber pasado meses o dependiendo de la medida podrían haber pasado años y el juez no vuelve a saber nada del adolescente. El equipo interdisciplinario emite el informe evolutivo y ahí el juez recién después de mucho tiempo se informa de la situación del adolescente. Bajo el modelo del tratamiento del Tribunal de Tratamiento en Drogas, la mirada es totalmente distinta, porque se comienzan a hacer estas preaudiencias y estas audiencias de manera frecuente para tratar de hacer un seguimiento. Por lo tanto, el adolescente también comienza a ver al juez no como la persona que los sancionó, tal como dicen los chicos, ¿no? Los castigó, ¿no? Esa es la mirada de los chicos, pero simplemente ellos cometieron una conducta infractora y simplemente se hicieron merecedores a una sanción. Pero bajo este modelo, el juez se convierte en un elemento central,
porque el juez permanentemente va a pedir informes, va a citar al adolescente, por lo tanto, eso también se convierte en un elemento importante. El juez como una autoridad, pero también cuando se sienta con el equipo interdisciplinario, cuando se sienta con con el fiscal y con el abogado, se nota que hay una homogeneidad o una paridad, respetando siempre la autoridad del juez, ¿no? Entonces, de verdad que he tenido la oportunidad de ver algunas experiencias, han venido amigos de Chile, han venido amigos de México, donde hay mucha fuerza, Panamá, donde se viene implementando, y esta propuesta entusiasma porque se rompe los esquemas que durante muchos años hemos tenido en esta división, ¿no? Entonces, yo considero de que esto puede ser interesante. Finalmente, ¿cuáles vendrían a ser los objetivos de este modelo de justicia terapéutica o tribunal de tratamiento en drogas, ¿no? Es un modelo que se constituye en una alternativa de tratamiento y rehabilitación para personas que han cometido delitos menores y que presentan un consumo problemático de drogas, ¿no? Entonces, la relación que les había dicho. Y es una propuesta alternativa también al internamiento en centros juveniles. Los centros juveniles de medio cerrado han sido diseñados para brindar atención a aquellos adolescentes que han cometido una conducta infractora violenta y que por las características de la medida merecerían estar internados y merecerían recibir un tratamiento de larga intensidad. Por lo tanto, no justifica tener un internado a un adolescente que ha cometido una conducta infractora leve, porque está demostrado que los internamientos para este tipo de población, en vez de ayudarlos, los termina perjudicando. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si hubiera un tribunal de tratamiento en drogas y el equipo interdisciplinario lo pone en su informe, el juez debe estar más atento y tomar más atención a lo que dice el juez para tomar la medida socioeducativa que sea más conveniente. Lo que demuestra la evidencia científica es que estos tribunales de tratamiento en drogas contribuyen a reducir el crimen. Acuérdense de lo que hemos conversado, la íntima relación entre consumo de drogas y conducta delictiva. Por lo tanto, si ayudamos a reducir o eliminar el consumo de drogas, estamos ayudando a reducir o eliminar un factor de riesgo. Por lo tanto, también se está ayudando a reducir las conductas infractoras. El otro beneficio es que disminuye la reincidencia de los infractores dependientes a consumo de drogas, porque ya en la medida que el adolescente entra a un programa de tratamiento, en la medida en que el adolescente logra eliminar su conducta adictiva, ya no va a haber conducta delictiva, ¿no? Va y ven. Por lo tanto, la probabilidad de que haya una reincidencia nuevamente en la conducta también va a disminuir. Y lo otro que es importantísimo, tiene que ver y que se planteó, por ejemplo, cuando a partir del año 2016, 17 desde el 2013 se comenzaron a crear muchos SOAS a nivel nacional. El costo que implica tener un centro de atención para adolescentes infractores, espacio físico, número de profesionales, alimentación, médicos, tratamiento, es decir, el brindar atención es demasiado oneroso. Y eso está en contrarrelación con lo que dice la evidencia científica. Los programas en medio abierto para adolescentes de bajo riesgo son mucho más efectivos que tenerlos internados. Entonces, el costo también ayuda a disminuir bajo este modelo de tratamiento del Tribunal de Tratamiento en Drogas, ¿no? Una de las conclusiones que se tiene que tener es que el consumo de drogas no está vinculado necesariamente a grupos marginales. Eso también es muy cierto. Quizás la diferencia está en que en el grupo y ustedes saben que el tema de que muchas veces adolescentes de repente de cierto nivel de poder económico llegan a la comisaría y muchas veces en la comisaría se arregla. Y son adolescentes que no siguen ese circuito que le decía, ¿no? Esa data negra que nadie la ve. Se arregló y simplemente no regresó. La diferencia de los chicos de estratos sociales más bajos es que no tienen a veces cómo arreglar y es por eso que terminan internados, ¿no? Pero eso no quita de que el problema de consumo de drogas se dé en todos los estratos socioeconómicos. En muchos casos, sí, actualmente las drogas forman parte de un proceso de socialización, y eso es cierto, ¿no? Son muy pocos las personas que durante la adolescencia, por ejemplo, no han cometido alguna
conducta transgresora de las normas y dentro de ella está el consumo de drogas. Sin embargo, porque es una manera también por las cuales los adolescentes se relacionan. Ojo, no estamos hablando solamente de conductas de drogas ilegales, sino también disculpen, de drogas ilegales, sino también estamos haciendo mención a drogas legales, básicamente el consumo de alcohol. Las estadísticas desde la década de los 70 demuestran que el alcohol seguido del tabaco son las drogas legales que más se consumen a nivel mundial. Y dentro de las drogas ilegales, la marihuana es la droga que más se consume a nivel mundial. Y ese es el primer lugar que lo viene asumiendo desde la década de los 70, cuando llegó la famosa película de Woodstock, 3 días de música, paz y amor, donde se hacía pues una manifestación pro consumo de sustancias, ¿no? La época del hipismo. Y dense cuenta que desde esa época el consumo de drogas, sobre todo la marihuana, sigue siendo muy frecuente y es una manera por la cual los adolescentes socializan. Actualmente estamos conociendo más drogas de diseño, ¿no? Por lo tanto, eso también hace que sea más complicado los procesos de intervención, que era lo que les decía al inicio. La necesidad de que nosotros estemos actualizándonos permanentemente para hacer intervenciones con estas poblaciones. Los chicos que nosotros conocimos hace 10 o 15 años no son los mismos adolescentes infractores de ahora. Los chicos que consumían marihuana hace 5 o 10 años atrás no son los mismos que consumen marihuana actualmente, porque la marihuana ahora es mucho más potente. Entonces, y eso genera muchos más trastornos a nivel mental. Entonces, la comorbilidad se hace presente en estos casos. Dense cuenta cómo esos detalles hacen que la intervención con los adolescentes que tienen problemas de drogas y que tienen alguna conducta delictiva sea mucho mayor. Ni hablar de las sustancias volátiles, ¿no? Los inhalantes, que tienen como una sustancia básica el tolueno, y el tolueno afecta básicamente a las dendritas y a los axones y afecta a la mielina, y eso hace que los circuitos de electricidad comiencen a fallar y comiencen a haber chicos que tienen muchas dificultades a nivel mental, a nivel cognitivo. Y si establecemos que el consumo, por ejemplo, de inhalantes se da a los 8, 9 años, se podrán imaginar ustedes a un adolescente de 13, 14, 15 años que durante 6, 7, 8 años de su vida ha estado consumiendo inhalantes. ¿Se imaginan el daño mental, el daño cognitivo, el daño conductual que ha originado? Y son los más proclives a tener comportamientos delictivos mucho más violentos, porque son chicos que viven en la calle. Entonces, dense cuenta la relación que a veces hay entre marginalidad, ¿no? La marihuana está asociada a trayectorias delictivas iniciales, ¿no? Siempre hay la idea de que la cannabis, de que la marihuana, hacer una sustancia natural es menos dañina, no hace daño, ¿no? Los chicos que fuman, los adolescentes, los jóvenes que fuman marihuana, siempre tienden a comparar y dicen, oye, pero déjame fumar marihuana, si total el tabaco con el alquitrán es mucho más peligroso y nadie dice nada, y sin embargo la marihuana, que es mucho más natural, ¿por qué me la vas a quitar? ¿No? Entonces es todo un tema de concepción, de creencias, medias mágicas de que la marihuana no es dañina. Los que trabajamos en esto, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes, muchos adolescentes que han hecho cuadros psicóticos solamente, exclusivamente por consumir marihuana. Por lo tanto, esa idea de que la marihuana no es dañina es parte de los mitos o las creencias que ellos quieren tener para tratar de justificar su consumo, ¿no? A mayor trayectoria delictiva, mayor abuso de drogas, eso también lastimosamente lo vemos, ¿no? Les decía, por este grupo, este bajo porcentaje en la población que tiene consumo de drogas, pero que sin embargo tienen una trayectoria delictiva larga, ¿no? Son pocos, pero se mantienen en el tiempo. Yo les decía, a partir de los 45, 50 años, esto comienza a bajar. Y estos comportamientos están muy asociados a trastornos psicopáticos, ¿no? Estas personalidades psicopáticas, ¿no? Donde el tema del consumo de drogas se convierte en un elemento central, ¿no? Y por último, lo que se trata de buscar también con este Tribunal de Tratamiento en Drogas es desarrollar bastante acción preventiva en la socialización para evitar los conflictos en la adolescencia, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de los chilenos, de los amigos de Chile que están trabajando y de qué manera
la familia se convierte en un factor protector o puede convertirse en un factor de riesgo. Recuerden, por lo tanto, todo lo que nosotros somos actualmente somos la sumatoria de todas nuestras experiencias de vida, ¿no? De nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra chiquititud. Bueno, no sé, Carolina, hasta acá llegamos. No sé si habría alguna pregunta, alguna inquietud por parte de las personas que nos están escuchando. Si no es así, les agradezco el tiempo. Espero poder generado algún interés por parte de ustedes en el tema de la posibilidad de implementar los tribunales de tratamiento en drogas, ¿no? Yo les digo, esta es una mirada totalmente distinta. Nosotros hace algunos años, aproximadamente en el 2015, 2016, tratamos de implementar en los centros juveniles a nivel nacional un modelo de reinserción totalmente distinto al que se tenía haciendo, pero este modelo implicaba una participación más activa por parte de los jueces, de las personas que toman las decisiones, y hubo mucha resistencia porque ellos decían que las decisiones que ellos tomaban eran decisiones basadas en lo que decía la ley. Y se respeta, es válido. Pero lo que se está buscando con esta justicia restaurativa, lo que se está buscando con este tribunal de tratamiento en drogas, es darle una mirada más humana a la legislación. No se dice, no, las leyes no sirven. No, no estamos por ahí. Lo que estamos diciendo también es que la decisión que usted tome, señor juez, vaya de la mano con el perfil del adolescente, vaya de la mano con la situación del adolescente, vaya de la mano para que el internamiento no se convierta en una sanción o en un castigo, porque al final esa es un poco la idea, te interno para que veas lo malo que es estar internado. A veces la lógica o el sentido común nos haría plantear de que eso funciona, pero regreso, la evidencia científica nos dice que los medios cerrados deben ser única y exclusivamente para aquellos infractores que han cometido una infracción de repente de tipo violenta, no un homicidio, una violación seguida de muerte, qué sé yo, cosas de ese tipo que realmente merezcan una intervención más fuerte, más profunda, más prolongada en el tiempo. Pero esa mirada más humana, esa mirada en el juez diga, oye, a ver, ¿qué pasa con este adolescente? Quiero escuchar a mi equipo interdisciplinario, quiero escuchar la opinión del juez, ¿qué dice el juez? ¿Qué dice la familia? Y en función a eso tomar la decisión y que el juez se siente y le diga al adolescente, mira, nos vamos a volver a ver de acá dentro de un tiempo y quiero saber que tu proceso de mejora, quiero saber que estás estudiando, que sigues trabajando, voy a escuchar los reportes que me dan. Entonces, la idea es que el juez tenga un rol mucho más protagónico que el que tiene actualmente dando las sentencias, dando la medida socioeducativa, sino que tenga también un rol protagónico, al igual que el equipo que conforma este tribunal de tratamiento en drogas, ¿no? Todo por mi parte, espero haber satisfecho un poco las expectativas que ustedes tenían sobre esta presentación y gracias Carolina Díaz, gracias por la presentación, buenos días.